Buenas tardes, bienvenidos. Seguimos con nuestra jornada de conferencias. Ahora damos paso a Mariano Sirio, miembro de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina, quien nos hablará acerca de la experiencia en regulación energética y casos de régimen de excepción. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Tengo el duro trabajo de hablar después del almuerzo. Duro para mí y duro para ustedes, más que nada. Voy a intentar no dormirlos, igual están perdonados. Si es que alguien no lo aguanta, sepan que no me voy a ofender para nada. Bueno, antes que nada, antes de arrancar, obviamente agradecer a la Superintendencia del Control del Poder de Mercado esta invitación que me han hecho participar, lo cual lo veo con muy buenos ojos, y cuando digo que lo veo yo, es un poco transmitir lo que piensa la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la República Argentina, que creemos sinceramente en que estas instancias de colaboración y de charla mutua son muy enriquecedoras, ¿sí? Con lo cual creo que este tema particularmente de energía es muy interesante que se charle, que se debata entre países latinoamericanos que tenemos el mismo problema, ¿sí? Justamente lo charlábamos hoy en el almuerzo y tenemos los mismos tipos de problemas a la hora de analizar un mercado, específicamente desde el punto de vista de la competencia, ¿sí? Y el tema particular que nos reúne en este seminario es el tema de energía. Y Argentina, quizás alguno de ustedes sepa, está en un problema grave con el sector energético desde hace ya un tiempo, y particularmente hace un año se nacionalizó nuevamente YPF en vías de recuperar un poco lo que es la política energética nacional, que realmente está comprometida, ¿sí? Tenemos serios problemas en la etapa de refinación, donde la verdad es que tenemos la capacidad instalada laburando al máximo y no hay forma de cumplir con una demanda creciente. Y por otro lado tenemos un gran problema en lo que es el consumo de gas natural, que las reservas han caído abruptamente y el consumo obviamente crece y crece cada vez más, ¿sí? Bueno, en ese contexto es que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha tenido que evaluar concentraciones de mercado, operaciones de fusiones dentro del sector energético. Y ha tenido necesidad de estar un poco de acuerdo con lo que son las políticas de política económica, ¿sí? de la República Argentina. Entonces, la idea es pensar en la política de competencia. ¿Puede ayudar en términos de desarrollo y distribución del ingreso? Hay quienes dicen que no, digamos, que la política de competencia no tiene nada que hacer ahí. Yo particularmente, y creo que es la visión de la Comisión en este momento, creemos que sí, que las políticas de competencia tienen un efecto importante en lo que es el crecimiento y el desarrollo de los sectores productivos, y particularmente en la distribución del ingreso, ¿sí? No hay que olvidarse que tenemos como fin último la defensa del bienestar económico general, y obviamente la distribución del ingreso va en pos de eso, ¿sí? Bueno, en ese contexto es que me pareció muy relevante analizar un caso puntual, ¿sí? Es decir, analizar un caso puntual en el cual la Comisión tuvo que evaluar el sector energético, evaluar una concentración y tomar una política de competencia, pero que tiene efectos, y efectos grandes, como vamos a ver, dentro de lo que es la política sectorial de desarrollo y de distribución del ingreso, ¿sí? Y este es el caso que vamos a analizar. Ahí estamos. Bueno, lo que tenemos acá es una compra a partir de bridas de la parte de downstream, digamos, de refinación de la Exxon, ¿sí? La Exxon tiene una refinadora en Argentina y tiene toda una red de comercialización minorista, es decir, pequeñas estaciones de servicio que venden los refinados. Y bueno, esto se hace a través de la compra de bridas del 100% de Sutercom, que en realidad es un vehículo especial que se hizo para que Exxon transfiera la parte del negocio del downstream a ese objeto y luego Bridas pueda adquirirlo, ¿sí? Ok, pero Bridas ya tenía su negocio en Argentina, tiene una participación en un negocio en Argentina que es en Pan American Energy. Pan American Energy es una empresa que está abocada a lo que es el upstream, es decir, a la parte de extracción, exploración y extracción de petróleo y gas, y producción de gas licuado también, ¿sí? Pero básicamente está en el mercado del upstream, no del downstream, con lo cual acá teníamos una relación de tipo
vertical, ¿sí? en esta operación. Acá tenemos más o menos para entender cuál es la operación. A ver si me ayuda un poco con esto. Bridas está adquiriendo el negocio de ESO, que es la Exxon, en Argentina. Este negocio de refinación y distribución minorista. Pero a su vez Bridas tiene participación del 40% en PAE, que es esta Pan American Energy, que tiene este negocio del upstream. Esto está compartido con BP, que es British Petroleum, y Bridas, asimismo, está controlada por CNOOC, que es una empresa del Estado chino, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos ingresos fuertes de capitales chinos en la economía argentina, y el otro 50% por la familia Bulgeroni, que es una familia industrial argentina que desde hace años se dedica a la parte de energía, específicamente hidrocarburos. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar en este caso es cuáles son las relaciones que implica la adquisición por parte de Bridas de este negocio de la ESO, ¿sí? Ok, antes de pasar a esto, un tema importante que me olvidé y que está bueno tenerlo en cuenta. La Comisión tiene la obligación de analizar este tipo de operaciones cuando la ley los obliga a notificar. ¿Qué implica eso? Bueno, se genera una operación de una adquisición en el mercado, una operación de fusión o adquisición, y si eso implica un cambio de control dentro de la empresa objeto, entonces tiene que notificarlo siempre y cuando cumpla con ciertos parámetros monetarios que establece la ley. Es decir, cuál es el precio de los activos que se adquieren, cuál es el volumen de negocio anual que implica ese objeto que se está adquiriendo. En este caso puntual, la adquisición por parte de Bridas de la refinería y toda la red de comercialización minorista implicaba la obligación de notificarla a la Comisión. En este caso, la Comisión lo que tiene que hacer es analizarla y llegar a una conclusión de si esa operación está permitida, está condicionada a ciertos puntos que más adelante vamos a llegar a ver, o está denegada. Es decir, la Comisión tiene la posibilidad de decirle no podés adquirirla porque lesionás fuertemente la competencia en los mercados relacionados, ¿sí? Es decir, la Comisión tiene esa opción y tiene la obligación de analizarla. Dicho esto, es que la Comisión, al analizar esta relación vertical, ve estos problemas. Bueno, ve que horizontalmente tenemos una relación en gas licuado de petróleo. ¿Por qué se genera esta relación? Bueno, porque Pan American Energy en sus extracciones de gas natural separa el metano del propano y butano, y el propano y butano lo hace GLP, ¿sí? Y por otro lado, la refinería, que va a ser el objeto de esta operación, en su proceso de refinación obtiene como derivado GLP, ¿sí? Y se analizó el mercado de GLP y se decidió que, aunque tienen procesos productivos distintos, corresponden al mismo mercado, porque tienen los mismos precios y porque sirven al mismo uso del consumidor, por lo cual el consumidor de GLP podría sustituir entre estos dos productos tranquilamente, con lo cual es un mismo mercado, ¿sí? Acá tenemos una relación de tipo horizontal, que no la vamos a ver hoy, nos vamos a abocar más a una relación vertical. Dentro de las relaciones verticales vemos la más importante, que es la que vamos a ver hoy, que es la relación entre el mercado del upstream, ¿sí? de extracción de petróleo crudo, y la oferta de derivados. Es decir, PAE extrae petróleo crudo, la refinería de la ESO refina, obtiene derivados, con lo cual ahí tenemos una relación insumo-producto clásica y hay que analizarla. Y por otro lado, una segunda relación vertical es entre el gas natural que extrae PAE, ¿sí? en sus cuencas productivas, y el gas natural para uso vehicular, ¿sí? que se vende en las estaciones de servicio de la red que tiene la ESO, ¿sí? Bueno, como les dije, lo que vamos a ver un poco hoy es esta primera relación vertical. Vamos a analizar qué implica esta relación vertical y cómo se evalúa una relación vertical, ¿sí? Básicamente, cuando tenemos una horizontal, ¿qué vemos? La exclusión de un competidor, es decir, la compra de un competidor genera una relación horizontal. Y excluimos un competidor, modificamos la estructura del mercado y por lo tanto concentramos el mercado. En el caso de una relación vertical no tenemos esto, es decir, no desaparece ningún competidor en el mercado. Lo que tenemos básicamente es, o lo que la teoría económica dice, la teoría económica neoclásica dice que genera, es un beneficio o potencial beneficio para el consumidor derivado de una reducción de costos. Es decir, al trabajar en conjuntos genera sinergias que permiten una reducción de costos. Y aun cuando esa reducción de costos no exista, es probable que exista una
eliminación de doble marginalización. Es decir, si tenemos dos empresas separadas, la primera coloca un markup de ganancia, vende, la segunda compra y coloca su markup de ganancia. En este caso, si lo tenemos integrado, eliminamos un markup, ¿sí? Es decir, un margen de ganancia. Entonces, en principio, una relación vertical no tendría problemas para ser aprobada, es decir, nosotros como comisión de competencia no podríamos objetarla. Sin embargo, puede tener problemas de tipo exclusorio. Es decir, el resultado de una relación vertical puede generar la potencialidad de que la empresa resultante excluya del mercado aguas abajo o aguas arriba a un competidor, ¿sí? Al excluirlo, obviamente, aumenta su posición en el mercado y eso puede traer prácticas abusivas más adelante, ¿sí? Con lo cual, uno en el análisis de concentración tiene que verlo, identificarlo y analizarlo claramente. Y para analizarlo se utilizan estas dos hipótesis, ¿sí? La hipótesis número 1 es la evaluación de un cierre de mercado aguas abajo. ¿Qué implica eso? Que, bueno, la empresa resultante, ¿sí?, en su posición aguas arriba no le vende insumo a los que están operando aguas abajo. Es decir, un actual competidor o futuro entrante en el mercado aguas abajo, en este caso de refinación, no va a tener petróleo crudo para refinar porque la empresa resultante tiene una posición dominante en el mercado aguas arriba. Esa sería la hipótesis de cierre aguas abajo. La otra hipótesis, obviamente, es la inversa, ¿sí? Un cierre de mercado aguas arriba. Es decir, que un competidor o futuro entrante en el mercado de upstream de petróleo no tenga a quien descargar su producto, es decir, no tenga refinadora independiente a cuál venderle. Ese es el caso en que la empresa resultante de esta operación tenga participación de poder de mercado en el aguas abajo, ¿sí? Ups, ahí tenemos un problema. Bueno, no importa, lo solucionamos. Bueno, básicamente hasta que se acomode un poco y si no, no importa. Estaría bueno que se acomode. Lo que queremos ver en ese cuadro básicamente es cuál es la participación de la empresa en el mercado aguas arriba. ¿Y por qué nos interesa eso? Bueno, porque si su posición no es dominante, entonces seguramente un competidor o futuro entrante en el mercado aguas abajo va a tener a quien comprarle el insumo, ¿sí? Con lo cual, no se arregló, no importa. Si el resto están bien, no importa, si no estamos en problemas. Y lo que vemos ahí es que tiene un 34%, ¿sí? Es decir, de lo que es la participación de petróleo crudo transado efectivamente, ¿sí? Es decir, comercializado. Acá, ¿qué estamos eliminando? Los actores integrados, ¿sí? Aquellos actores integrados obviamente no participan del mercado, con lo cual los vamos a sacar, ¿sí? Y vamos a ver solamente el mercado de saldos y vemos que Pan American Energy tiene el 34% del mercado, ¿sí? Lo cual es una posición interesante en el mercado, pero no podemos decir que es una posición de dominio, o podemos decir también que la restante oferta de petróleo crudo implica un 66% del mercado, con lo cual seguramente un entrante o actual competidor en el mercado de refinación va a tener a quien comprarle, ¿sí? O sea que desde ese lado descartamos una hipótesis de cierre aguas abajo. Y acá lo que tenemos es la participación de la empresa, en este caso va a ser la ESO, que es el objeto de la operación, en el mercado aguas abajo, ¿sí? Es decir, acá de vuelta, ¿qué estamos viendo? Si la ESO tuviera una posición de dominio, entonces un competidor o futuro entrante en el mercado de aguas arriba, digamos, de producción de petróleo, no tendría quien venderle, ¿sí? Y en este caso vemos que no pasa, porque la ESO solamente refina un 14% del total de crudo transado, ¿sí? Capacidad de refinación, esto está medido en capacidad de refinación. Y ahí tenemos la Shell, que refina un 15% del total de petróleo transado, YPF, que es obviamente en Argentina la petrolera más importante, actualmente estatal, que refina entre sus 3, el Refinor lo dejamos acá al costado, pero tiene participación fuerte en Refinor también, entre sus 3 el 53.8%. Es decir, está claro que un entrante del mercado hacia arriba va a tener a quien venderle independientemente del objeto de la operación, ¿sí? Con lo cual es improbable que esta empresa que resulte de la operación logre hacer un cierre de mercado aguas arriba, ¿sí? Ok, entonces lo que tenemos en esta operación básicamente, ¿qué tenemos acá? Ok, acá lo que hicimos fue
despejar también los integrados de la etapa de refinación, es decir, aquellos que, por ejemplo, Petrobras o YPF en Argentina están integrados, ¿sí? Es decir, extraen petróleo y lo refinan, con lo cual ese paso de petróleo intrafirma lo sacamos del mercado porque no se comercializa, no nos interesa dentro del mercado. Lo sacamos y vemos que de todas formas eso termina refinando un 29%, ¿sí? del crudo que se comercializa. Con lo cual tenemos un 70.9, sí, 70.9, pues 29.1. 70.9%, ¿sí? del mercado de refinación, en el cual un futuro entrante en el mercado de upstream puede colocar su insumo, ¿sí? De esta forma vemos que, analizando la operación en la forma clásica, no tenemos motivos para decir esta operación tiene algún problema de competencia. Básicamente no se convalida la hipótesis de cierre de mercado, que es lo que tenemos que mirar en una operación vertical. Con lo cual, esta operación, en principio estaría aprobada, ¿sí? Sin embargo, la comisión identificó algunos problemas estructurales del mercado, ¿sí? Y básicamente vio que la etapa de refinación de petróleo carecía de características competitivas, ¿sí? Básicamente lo que vio la comisión es que en un contexto de demanda creciente como tenemos actualmente en Argentina, y lo vamos a ver más adelante en un cuadro, la demanda de derivados es realmente creciente en Argentina, la oferta de derivados fue completamente inflexible. La capacidad de refinación es la misma que hace 80 años, ¿sí? Es decir, no hay inversiones en el sector de refinación, con lo cual, obviamente, ante un proceso de aumento de la demanda, la oferta se estanca y cada oferente tiene un mercado cautivo. ¿Qué quiero decir con mercado cautivo? Supongamos que YPF decide aumentar el precio un 50% de los combustibles. Entonces uno dice, bueno, perfecto, no le compro más a YPF, sustituyo por algún competidor, Shell, ESSO, Petrobras, cualquiera. Sin embargo, ninguno de esos tiene capacidad de absorber la demanda que sustituye, ¿sí? Porque no tiene capacidad de refinación para abastecerla. Con lo cual, la demanda termina siendo cautiva, o en última instancia genera un aumento de todos los precios del mercado, pero cada uno mantiene su share de mercado. Con lo cual, esta es la conclusión, que cada uno de los oferentes en el mercado de refinados puede actuar como monopolista dentro de su porción de mercado. Y acá lo vemos, ¿sí? En el 2001 la capacidad total de refinación, de refinación, o sea, de producción de derivados, era de 35.932.290, ¿sí? Eso está en... me falta en qué está. Bueno, imagino que debe estar en valor. Bueno, no, me falta ese dato. Pero vemos que en el 2011, es decir, 10 años después, sigue exactamente igual. Es decir, la variación de la capacidad instalada para refinación es exactamente igual 10 años después. Sí, vemos simplemente que hubo sustitución entre algunos derivados. Es decir, se produjo menos jet, se produjo más fuel, se produjo menos gasoil, se produjo un poco más de nafta y de los otros derivados se produjo menos. Es decir, hubo una sustitución dentro del proceso de refinación, pero no hubo un aumento de la capacidad instalada de refinación. Acá vemos, ¿sí? Un gráfico donde muestra la capacidad total de refinación y la participación de cada uno de los derivados dentro, o de los principales derivados dentro del total de refinación. Y acá es cuando les hablaba de demanda creciente de derivados. ¿Qué implica demanda creciente de derivados? Bueno, esto, ¿sí? La demanda en estos 10 años, 9 años en este caso, aumentó considerablemente y la oferta no, ¿sí? Se mantuvo relativamente estable. O sea, no pudo responder a la demanda. Eso es un contexto fuerte de demanda creciente y de oferta inelástica. Obviamente tiene su contrapartida en balanza comercial sectorial, ¿no? Fíjense, las expo desaparecen. Hoy veía en una de las primeras presentaciones que decían, bueno, Argentina casi no tiene que importar combustibles hasta el 2011. Bueno, se proyecta para el 2013 entre 12 y 13.000 millones de dólares de importación, principalmente de gas natural licuado y de gasoil, lo cual es importante, es una brecha importante. Y acá lo vemos, ¿sí? Las importaciones son cada vez mayores y se proyectan que sigan aumentando,
y es una consecuencia de esto, de una demanda creciente, de una oferta que no lo puede seguir, ¿sí? Bueno, esto no se ve demasiado, así que lo vamos a pasar. Ok, y acá tenemos eso que le decía de que cada uno se comporta como monopolista dentro de su cuota de mercado. Fíjense, en el caso del gasoil, las participaciones se mantienen, ¿sí? Esta es la participación de YPF en celeste, que se mantiene exactamente igual a lo largo de los años. La participación de Shell, la participación de ESO en verde, y en este caso la participación de Petrobras simplemente se produce el ingreso de oil, pero no es que le roba su participación de mercado, sino que se la compra. Es decir, le compra a Petrobras una refinadora y le compra a Petrobras una serie de estaciones de servicio. Es decir, la cuota de mercado de Petrobras simplemente se divide por la adquisición de oil combustible, que es una empresa local, pero no se produce un aumento o una lucha por el share de mercado, por la porción de mercado. En el caso de las naftas, fíjense, parece que el cuadro es el mismo, pero no, pasamos a las naftas. Sigue exactamente igual, ¿sí? Las participaciones se mantienen. Y el caso del jet. El caso del jet es un caso que en la comisión tuvimos que analizar como una conducta anticompetitiva, y vimos que en el caso del jet, ESO, la petrolera ESO, tenía el precio del jet un 20% más bajo que el resto. Y dijimos, bueno, ¿y por qué todo el mundo no le compra a la ESO? ¿Sí? ¿Por qué le siguen comprando a Shell? ¿Por qué le siguen comprando a YPF? Bueno, la respuesta era básicamente esta, ¿sí? ESO no tenía posibilidad de abastecer a toda la demanda que podría sustituirse ante esa baja del precio. Con lo cual, de vuelta, YPF y Shell en este caso podían actuar como monopolistas dentro de su cuota de mercado, aumentar los precios por encima de eso y no veían sustitución de la demanda. Ok, analizado esta parte de refinación, nos dimos cuenta que los posibles ganancias de eficiencia que podían derivar de esta relación vertical, de este análisis vertical, no iban a terminar impactando sobre el consumidor. ¿Por qué no iban a terminar impactando? Bueno, si suponemos que genera sinergias y entonces tenemos una reducción de costos, o suponemos que se elimina la doble marginalización, tenderíamos a pensar que el precio de los derivados, de los combustibles líquidos, va a bajar, ¿sí? en esa proporción. Sin embargo, si cada uno puede comportarse como monopolista dentro de su cuota de mercado, no tiene ningún incentivo a bajar de precio, sino que tiene incentivo a aumentar su cuota de ganancia y no trasladarlo al consumidor. ¿Sí? Es decir, internalizar estas ganancias de eficiencia, quedándosela a la empresa y no transmitiéndola al consumidor. Es decir, en este caso, la operación vertical no genera ningún tipo de eficiencia para el mercado. Ok, ¿y qué remedio vimos? Digamos, ¿qué posible remedio vimos a esta situación? Bueno, una modificación de la estructura. ¿Sí? Claramente necesitábamos elevar la capacidad productiva en refinación para que el consumidor tenga la alternativa de sustituir entre los distintos jugadores del mercado y de esa forma disciplinar a la oferta a que no aumente los precios, o al menos a que esta ganancia de eficiencia se traduzca en una reducción de los precios. Y básicamente fue lo que hicimos, ¿sí? Por eso digo que cuando uno a veces piensa que las políticas de competencia no pueden tener algún impacto en crecimiento, en desarrollo, en distribución del ingreso, creo que estamos en un error, digamos. Creo que la política de competencia es una herramienta más que tienen los estados en desarrollo como para generar crecimiento económico, como para generar distribución progresiva de la riqueza, y este es un caso aplicado directamente a esto, ¿sí? Nos sentamos con las autoridades, digamos, con la parte compradora, y dijimos, miren, si ustedes quieren comprar, van a tener que cumplir con un condicionamiento de incrementar la capacidad productiva, lo cual a ellos les pareció fenómeno, increíblemente. Yo pensé que lo iban a cuestionar o que nos iban a decir, no, nosotros no estamos dispuestos a meter esta cantidad de plata en el mercado argentino. Sin embargo, vieron que el mercado argentino era atractivo y que había una demanda creciente y una oferta estancada, y si ellos aumentaban la oferta podían capturar esta demanda creciente. Con lo cual se estableció esto: incrementar la capacidad de refinación hasta alcanzar los 120.000 barriles de petróleo crudo corridos por día, lo cual implicaba aumentar un 50% la producción de la refinadora de ESO en Argentina y un 50%
de la comercialización en derivados. O sea, es realmente importante, básicamente en gasoil. ¿Cuáles sean los costos de esta inversión? El pequeño numerito que está ahí abajo, ¿sí? Es un número importante y es la inversión más grande en hidrocarburos que tiene, en lo que es el downstream que tiene Argentina desde hace muchos años, muchísimos años. Ok, ese es el final. Entonces, la intención de esto básicamente es comprender o al menos transmitir lo que es nuestra creencia desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de que las políticas de competencia tienen un efecto en el crecimiento, en el desarrollo económico y tienen un efecto en lo que es la distribución del ingreso. Y que muchas veces está la discusión esa de, bueno, olvidémonos de la competencia y démosles beneficios a los campeones nacionales, que son los que arrastran la economía. Mi respuesta a eso es, ojo que la competencia puede ayudar, las políticas de competencia tienen un efecto profundo, no solo en el crecimiento, sino y particularmente en lo que es la distribución del ingreso. No nos olvidemos que cuando hay abuso de mercado, el que paga siempre es el que menos tiene, digamos, es el consumidor. Con lo cual, esto es un caso práctico aplicado directamente a políticas que tienden con este fin último. Nada más, muchas gracias.